Ahorita me acabas de hacer que yo regrese a mi infancia con una escoba matando pobrecitas. Pues es que Sí, también están feas. A ver, perdón. Son negras y están grandotas. Y mi abuelita me decía, nunca dejes que entre a la casa porque es un ave de mal augurio. sí, claro. Si está aquí y la dejas es porque alguien va a morir. Sí, De ahí así es. viene entonces. Wow. O sea, realmente. Saltillo de mi corazón, ¿cómo nos encontramos el día de hoy? Bienvenidos, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de su podcast favorito. Yo solo sé que no sé nada, mi nombre es Mike Castañeda y el día de hoy le traigo un tema que, híjole, a mí me pone la piel chinita porque es algo que disfruto y es algo que siempre me ha gustado. El día de hoy el tema es Yo solo sé que no sé nada de los mitos y leyendas de Saltillo, para que usted se quede con nosotros, para que usted nos acompañe, porque el día de hoy yo tengo un invitadazo, el cual nos va a estar hablando acerca de todas estas historias, pero no solamente hablando, es un experto en todo esto. Tengo con ustedes en este momento a Eric Morales. Eric, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación y aquí estamos listos para iniciar con todo lo que tiene de suspenso, todo lo que tiene paranormal, todo lo que tiene Saltillo, que es una ciudad muy antigua de historia. Yo te mencionaba hace rato que Saltillo es una ciudad colonial, Sí, por lo tanto estamos hablando que es una ciudad antigua. sí, Por ende, existen muchas historias que, como sabemos, la definición de leyenda es mitad verdad, mitad, ahora sí, mito, mitad mentira, mitad inventado. inventado, Así pero es. porque es lo que va pasando de generación en generación, de boca a boca, historias que a lo mejor en algún punto tenían una verdad 100%, una verdad absoluta, pero que la gente, ahora sí que del chisme, perdón, va y agregando, quitando, modificando, pero también yo considero, y esa es la pregunta que te quiero hacer, ¿será que eso es una respuesta a la satisfacción o a la necesidad de la gente de a lo mejor un poquito más de acción, de querer decir, y si le meto aquí, consciente o inconscientemente? ¿Tú qué piensas de eso? Totalmente de acuerdo, es algo consciente. Ujú, La gente en Saltillo, y esto es la historia de Saltillo, hay que recordar que tiene más de 440 años, y esto sucede como el teléfono descompuesto. Y antes era muy común, porque cuando todavía no existía luz, todavía no había teléfonos, televisores, celulares, etcétera, hablamos de un Saltillo empedrado, pocas casas, pocas calles, todos a caballo y en carreta. En esa época, cuando empezaba el chipi chipi, cuando empezaba la neblina, que era muy común en ujú. Saltillo, cuando empezaba la lluvia en las tardes, las familias siempre en la comida o en la cocina, vamos a prender una velita y vamos a contar una historia. ¿Qué te pasó en la calle? Ah, no, y empezaba el abuelito. Es que cuando yo venía y el perro con los ojos rojos y empezaba y la historia se iba condimentando con la misma familia. Y en ese momento, cuando esta familia, háblese del hijo, cuando iba a la escuela el otro día, no hombre, mi abuelito le pasó esto y esto y esto y esto. Ah, no, pero también mi tío y empezaba. Y entonces en ese momento, esa plática informal, eso que le sucedió, real, ficticio, había cenado de más o había pasado algo y la luz de la luna iluminó, etcétera. Entonces todo eso empezó a originar y la cuestión es de que en un momento de eso se hace realidad y la gente te dice, yo lo viví, yo lo sentí, a mí me pasó y entonces eso ya es mucha historia. ¿Cuántas veces, ahorita es que me quedo fascinado con lo que me estás diciendo porque como que al final ato muchos cabos. Sí, Eh, ¿Cuántas veces nosotros no hemos contado una anécdota que nos pasó y nos hemos dado cuenta de que no le agregué tal vez, pero le exageré? Cuando estamos enojados. Y es que me dijo, y yo le dije, pero en realidad no pasó así, sí, pero lo contamos a lo mejor por nuestra conveniencia, consciente o claro, inconscientemente. claro. Y ahorita que me dices, oye, es que no había luz, ¿cuántas cosas no pueden pasar sin que nosotros tengamos el 100% de la percepción? Porque fíjate, Saltillo, hablando un poquito de historia, Ujú, era una de las ciudades que tenía más serenos.
ubicas los serenos, que las 11 sereno que prendían y apagaban, las luminarias famosas. Claro. Saltillo era una ciudad que tenía aproximadamente 30 serenos en toda la ciudad. Ok. Entonces háblase de un Saltillo que está bien iluminado, porque en la noche, pero 30 luces para todo el centro de Saltillo, ¿qué tanto ilumina? Bueno, en ese momento, la leyenda de la Taconera por la calle de Bravo, la leyenda de El Mónico, ahí por General Cepeda, o sea, todas estas historias, porque eso es lo más antiguo del centro, pues se crearon a partir de una lucecita que tú veías a media cuadra, y que tú decías, es que yo lo vi, yo lo viví, yo lo sentí, iba flotando, iba viviendo, iba moviendo. Y entonces empieza una historia, otra historia, otra historia. Llegamos al 2000 y esas historias ya vienen aderezadas con mil y un cosas, ¿no? Entonces ya no es la Llorona, ya no es la Dama de Blanco, ya no es el señor sin cabeza, y entonces la historia te mueve todo. Y esto es a partir, insisto, de algo que se originó, claro, y a alguien le pasó algo, porque también eso es bien importante. Y ese algo que le sucedió, ya lo cuentan como si fuera parte de nuestro quehacer de todos los días. Sí, inclusive parte de nuestro folclore, Sí, claro. o del ergot, por así decirlo. Sí, sí. Ahora, hay algo que tienen en común, un común denominador, las leyendas y los mitos. Sí. Muchas de ellas son religiosas o son de muertos, o que el diablo y que el castigo y todo ese tipo de cosas, también obedece un poquito a la necesidad de esa cercanía con lo divino o con lo maligno, por así decirlo, tanto enseñar una lección, una moraleja al final, Claro. de decir, si te pasa eso, te va a pasar lo que le pasó al señor del Callejón del Diablo. Así es. O cuida a Sí. tus niños porque si no, después te vas a convertir en la Llorona. Ese tipo de cosas funcionan. Sí, sí funcionan y sí influyen. Porque, por ejemplo, cuando se inicia una historia y dices tú, ¿de dónde viene esta historia? ¿Quién fue el origen de esta historia? Y ya pasaron siglos. Ujú. Entonces, hay que recordar, por ejemplo, lo religioso. Saltillo tuvo Inquisición. Saltillo tuvo una influencia mundial de la época de los inquisidores. Entonces, en esa época no podías tú hablar ni de brujas, ni de brujos, ni de hechiceros, ni de magos, porque realmente te castigaban. Y los castigos eran la muerte, inclusive, muchas veces. Tortura. Torturas, Ujú. que eran la muerte. Ujú. Al final de cuentas, ya Digo, moría. la muerte era lo último, ya lo Sí, que decías, era pues, lo ya bonito. que me maten, Ándale, claro. era lo bonito, definitivamente. Entonces, esa parte del mundo, de su momento, yo creo que ahora sí que sin darle mucho tiempo a las estadísticas, la Inquisición fue una de las que originó el 50% de las leyendas que conocemos, porque en ese momento sucedieron. La gente tenía miedo, y al tener miedo, ellos contaban, como bien lo dices, a favor de, ¿sabes qué? Es que yo no quiero que me castigue la Inquisición. Claro. Es que yo no quiero. ¿Quién fue? Él. ¿A quién le pasó? A ella. ¿Dónde sucedió? Allá. Y entonces le vas cambiando, y eso, insisto, cuando tú le vas metiendo mucha información diferente, llega el momento en que las leyendas vienen cambiadas. Y eso cree uno. Pero cuando empiezas a investigar más, te das cuenta que esa leyenda trae un trasfondo increíblemente cultural, político, religioso, de la época, y que todavía ahorita, 2025, y seguimos diciendo, y dice, yo viví, a mí me tocó, yo Sí. la vi. Y dije tú, a ver, ¿Cómo? ¿cómo? Espéreme, esto no es actual, ni es de hace 20 años, y la gente te lo dice, es que a mi abuelita, porque me lo dijo, y mi abuelita no echa mentiras, mi abuelita fue la que le tocó, y tú, bueno, está bien. Todo es muy sentimental también, ¿no? Porque me lo dijo mi abuelita que era una santa y Sí. que ahorita está en el cielo. Es verdad, y la abuelita dijo lo mismo de su abuelita. Claro, claro. Y esto viene, te digo, generacional, y a final de cuentas tú ya no sabes en qué momento inició y quién fue el que aventó la primera piedra y que esa piedra se convirtió ya en un peñasco, y ese peñasco dice Saltillo. Fíjate, nosotros como museo, porque bueno, yo pertenezco al Museo de la Catrina, al Museo de las Muñecas, al Museo de las Brujas y al de las Pesadillas. En el Museo de las Pesadillas tenemos las muñecas embrujadas, que fueron exorcizadas. Esto, de acuerdo a situaciones... O sea, es verdad. Sí, esto sí. Y entonces ahí la gente llega y me platica historias en ese museo. O sea, tengo los otros 3, pero cuando llegan al de las pesadillas, a la gente le brota
la esencia de la nostalgia, de las leyendas, de las historias, y hablamos siempre de lo que ha sucedido en el Saltillo antiguo. Ok. Entonces, por ejemplo, platicando un fin de semana, hace 2, 3 fines de semana, me decían, es que fíjate que mi papá, cuando era joven, le tocó que ese problemita que trae él, porque como que la gente no lo quiere y en el trabajo no lo quieren, es que le hicieron hechicería, le hicieron magia, la verdad. Ya, no me cree, ¿verdad? Se le nota que no me cree lo que me... No, sí, ¿cómo no? Y entonces me empiezan a platicar y las historias. Y yo me he hecho un hacedor de historias y de leyendas. Ok. Mi mote es el señor de las leyendas. Y entonces la gente piensa que mi meta, mi función, mi día a día, mi todo es leyendas. Y me encanta. Y sí lo conozco y sí me he documentado mucho, pero cada vez me doy cuenta que somos fanáticos aquí en Saltillo de crear a, a la utilidad de uno de historias y leyendas. Y esa es la misma necesidad que te mencionaba hace rato, de a lo mejor de dar una explicación a algo que no tenemos explicación. Claro. ¿Qué era lo que pasaba antiguamente, por ejemplo, cuando salía un rayo? Ah, es que este es el poder de Dios. O el eclipse. Está Es que contento. un dragón se comió al sol y por eso el eclipse tenemos que hacer ruido como lo hacen en China para que lo vomite. Ese tipo de cosas, como no tenemos una explicación lógica, recurrimos a lo fantasioso. Y con lo fantasioso quedamos tranquilos. Nos Porque le dimos relajamos, una explicación. dormimos, inclusive yo les platico mucho. Por ejemplo, hablamos de las pesadillas, que Saltillo es como un denominador al niño. Cuando eres, ahora sí que pequeñito, dice la nana, la mamá, la abuelita, a ese niño o niña que nació, no lo acerques a la ventana ni a la puerta. No se te ocurra, en la noche, porque la araña, porque la lechuza, porque el gato negro, y entonces ya te van creando, tú eres un bebé, pero estás chupando, porque eres una esponjita. Y cuando estás en edad escolar, lo primero que te dicen es, tápate bien, porque el coco está abajo de la cama. Y tiene unas garras enormes y te va a llevar. Y entonces empiezas tú a alucinar cocos. Sí, y entonces hay gente adulta que dice, yo me tapo muy bien y que no se me destape el dedo gordo del pie porque el coco, le dije, bueno, ¿y una sábana te va a defender del coco? Sí, claro, y me va a proteger y no va a pasar nada. Y entonces, esa es una idiosincrasia local. Y entonces, si tú a ese movimiento mental le agregas historia, pues los haces magníficos, ¿no? Y no, y aparte es como una forma de entretenimiento también. Sí, sí. Ahora, con esto que me estás diciendo, yo puedo llegar a la conclusión de que la gente miedosa genera miedo. Sí, O sí, sea, las historias se crean a parte del miedo, como decías hace un momento. claro. ¿Y qué voy a hacer? Le voy a decir a mi hijo lo mismo que me dijeron a mí, porque no es porque lo quiera afectar, pero es una forma de protegerlo. Claro. Sí, porque tu niño, tu bebé, tiene que estar protegido. ¿Y sabes qué? Y ponle también un ojo de cuarzo porque si no, el mal de ojo, ¿y qué Es crees? segurito y eso, el hilo rojo. No, y tú Sí, lo sí, ves sí, diario claro. y Saltillo, te digo, es característico. Tú puedes andar paseándote en la ciudad, aquí en el centro, aquí en Paseo Capital, y ves a cuántas mujeres embarazadas y traen aquí y luego su listón y aquí amarrados en la pulsera. Dices tú, bueno, está bien, o sea, porque es parte de una enseñanza que nos han ido aplicando a través de la historia. Pero cuando tú ya hablas de mitos y leyendas, esa enseñanza es radical. Yo les digo, cuando hacemos nosotros callejoneadas, es un espectáculo nocturno que tiene el museo, yo los llevo por las calles del centro histórico, por las calles bonitas, aquí General Cepeda, Praxedis, etcétera. Y una de las historias que les cuento es la leyenda de la monja engusanada, que esta ¿De la qué? monja engusanada. Y esta historia de la monja engusanada hay en muchas partes de Se oye México. bien feo. Se oye fuerte, ¿no? Pero es una mujer que quería ser monja, que llega a la iglesia del Ojo de Agua y que dice al padre, quiero ser monja, claro, yo necesito todo el apoyo. Y la monjita, estamos hablando de un Saltillo empedrado, nuevamente me voy a finales del 1600, inicio del 1700, etcétera. Y en ese momento, esta mujer joven
empieza a ayudar a los niños, a los abuelitos, a los papás. Entonces es una monja muy querida por la gente de Saltillo. De pronto un día, dos señoras asustadas van y buscan al doctor del pueblo. Llega el doctor a ver a la monja y le salían gusanos de la boca, de la nariz, de las orejas, negros, blancos, largos, pequeños gusanos. Entonces, la gente de Saltillo, que no es chismosa, No, no, ¿verdad? no Nunca. somos. Se fueron, corre, y corre, para ver cómo les tenían los gusanos. Era lo que querían ver, era lo que les atraía. Y luego como estaba todo bien cerca. Entonces, a pesar del medicamento, a pesar de todo, la monja muere. Y en ese momento, el gusano se convierte en pequeños capullos y los capullos en mariposas negras. Y entonces las mariposas negras empiezan a volar y la gente escandalizada, es que es el diablo, y es que son las brujas, y es que es la muerte, y cierran puertas y ventanas y se esconden. Los saltillenses se esconden. Pasan meses, vuelven a empezar a salir, van a la iglesia del Ojo de Agua, querían ver a la monjita, cómo estaba su cuerpo, sus gusanos, sus mariposas, ya no estaba ahí, le habían ido a entrar al panteón de San Esteban, donde hay una lápida con mariposas negras, ahí dicen que ahí está. Ah, ok, hay que buscarla. Claro, claro. Y entonces, cuando uno ve la mariposa negra en la noche, dicen, es que quiere entrar a tu casa, es que, ¿sabes qué? Es que es la monja engusanada, y entonces la psicosis, pobres maripositas negras. Y las apachuran y con la escoba, dale, porque cómo va a estar una mariposa negra, es de mala suerte, eso lo vives aquí en Saltillo, ¿eh? Ahorita me acabas de hacer que yo regrese a mi infancia con una escoba matando pobrecitas. Pues es que también están feas. A ver, perdón. Son negras y están grandotas. Y mi abuelita me decía, nunca dejes que entre a la casa porque es un ave de mal augurio. Sí, claro. Si está aquí y la dejas es porque alguien va a morir. Sí, De ahí así viene es. entonces. Wow. O sea, realmente no tenía planeado esto. O sea, me refiero a tener esta relación y Sí, claro. de ahí viene. Es muy impactante. Pero casi todo viene de ahí. O sea, te puedo platicar 1000 historias y No, todas y me las vas a platicar. y todas vienen con esa relación. O sea, nosotros como saltillense hemos creado, fíjate, a mí me ha tocado contar historias y leyendas y callejoneadas en muchas partes del país. Y Guanajuato, Querétaro, Michoacán, el Estado de México, sus historias y leyendas son más light, más cuentacuentos, inclusive llevan estudiantinas, etcétera. A mí no, a mí me gusta meterme a la historia, al susto, al suspenso, a lo paranormal y saber dónde viene. Y yo los hago que se envuelvan en un mundo de fantasía mental que yo te hago que te asustes, ¿no? Aunque tú no quieras asustarte, tú te vas a asustar porque esa es mi función. Pero aquí en Saltillo no hay más de eso. O sea, toda la gente en Saltillo se asusta. Entonces yo les digo, claro, claro, pero yo les digo, a ver, ¿por qué? O sea, dime tu relación, mito, leyenda, susto. ¿De dónde? Nos asustamos porque desconocemos. Claro. Lo desconocido nos asusta. Sí, siempre. Pero te dicen, ve al túnel que inicia en el Parque Venustiano Carranza y camínale hasta Catedral. No, pues ¿cómo? Ah, claro, se crearon. Acuérdate que Saltillo tiene más de 40 túneles que fueron creados por ser cámaras filtrantes, acueductos, para que Saltillo tuviera agua. O sea, sí es cierto. Sí, claro. Y los mandó construir el Marqués de Aguayo. Y de hecho la historia del Marqués de Aguayo, cuando asesina a su mujer, que finalmente fue exonerado, es porque él construyó el túnel más largo de Latinoamérica. Viene de la iglesia de General Cepeda a Catedral. Y es un túnel que transitan camiones. Eso es grandísimo. Todos están cerrados, pero todos existen. Y en algún punto podríamos utilizarlos, digamos que nos tuviéramos los permisos necesarios o algo. ¿Son utilizables? No. O sea, sí se pueden utilizar, pero ya te hablan gobierno, religión, etc., 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 que son demasiado secretos, que son inservibles, que te quedas sin aire. No, se construyeron. Sí, claro. Y eran cámaras filtrantes, o sea, agua limpia, purificada. O sea, el tío tenía agua en aquel momento, o puede tener agua todavía ahí en los túneles. Cuando empieza toda la cuestión de los malitos y todo eso, se tuvieron que cancelar todos y ya nunca más los volvieron a permitir abrir. Creo que el único que te permiten entrar unos metros es el de Catedral. Cierto día de la semana
tú pides permiso y puedes entrar unos metros, no sé cuántos ni cómo, está luego ya la reja inmensa con cadenas y candados, pero sí puedes entrar y conocer cómo es la estructura de un túnel. Voy a entrar. Bueno, Oye, me estás dejando con la... Yo quiero que seas mi amigo, por favor. con todo gusto. ¿Sabes cómo te imagino? Como el tío que le lee las historias a los sobrinos y Sí. para asustarlos. Así Es que está muy bonito, o sea, y luego, ves la cara de los niños, pero no tanto es por asustarlos, sino es una fascinación el escuchar una historia y envolverte en ella. Claro, es que, mira, por ejemplo, los abuelitos, cuando se inicia toda esta parte de la historia, que es mundial, porque en todo el mundo hay abuelitos que han contado historias y que ya hay lugares preciosísimos que dices tú, no sé, imagínate Finlandia, imagínate Noruega, que un abuelito de Noruega cuente sus historias a sus nietos, pues está padrísimo, ya en aquellos lugares donde la nieve, el frío, el bosque, cambia. Pero nosotros tenemos algo que no tienen en otras partes del mundo. Gente Que son- chismosa. No, no es cierto. Aparte. Aparte. No, bueno, yo no lo dije, Pero, claro. pero gracias a la gente chismosa tenemos Claro. todo esto. Sí, si no, no estuviera. Sí, claro. El teléfono descompuesto no funcionaría Claro. si no existieran esas personas. Perdóname, Pero, continúa. no, pero lo importante es que ellos rompen ese esquema y Saltillo se ha caracterizado por tener historias, pero terroríficas, porque así lo dicen. Somos de los pocas ciudades en México que tiene tanto grupo paranormal estudiando en la noche lo que sucede. Porque hay muchos grupos, pero infinidad. Nosotros los recibimos en los museos porque quieren ver mis muñecas y quieren ver todo eso. Pero yo los conozco y ahora fuimos a la Alameda y ahora estábamos acá y ahora en el internado y ahora en el archivo y siempre hay historias que dices tú, ¿cómo sucede? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo mueven? ¿Quién lo origina? Yo soy científico, pero sin embargo me encanta tanto que yo mismo en ocasiones digo, ay no, aquí mejor nomás hasta aquí llego y bye. Fíjate, en una ocasión me pasó una experiencia que dices tú, ahí es donde dices tú, rompe o no lo paranormal con la mente. Había un programa con un conductor de radio. Bueno, yo tuve mi noche leyenda en el Panteón San Esteban, no, en el Santiago. En el Panteón ¿Transmitías desde Santiago. ahí? Contaba historias y leyendas, hacía un recorrido entre las tumbas con sustos y luego contaba leyendas y se les daba chocolate y pan a los invitados. Esta era Noche Leyendas en el Panteón que originaba el Museo de la Catrina. Ah, llevabas gente aparte. Sí, y éramos cientos, o sea, no eran ¿Qué poquitos. necesidad? Perdón. Y le encantaba a la gente. Sí, claro. Sí, le encantaba. Mis recorridos eran de cientos de personas. En una ocasión, un conductor de radio llevó a todo su equipo y dijo, ¿sabes qué vamos a hacer después de tu evento? Dame chance porque estás aquí, tienes el permiso de poner cámaras y todo en la rotonda de los hombres ilustres. Sí, vamos a hacerlo. Y entonces se pusieron cámaras, micrófonos, todos los de cacofonías, bla, bla, bla. Y entonces ya estaba haciendo frío, eran como la 1:30 de la mañana. Estaba todo el equipo y teníamos como unos 20 invitados, gente que todavía quería estar ahí para hacer el estudio paranormal. Siempre el panteón también es algo donde dices tú, yo voy, yo le entro, yo quiero estar ahí, yo quiero estar presente. Y entonces estando ahí, en ese evento, empezó a hacer frío, mucho frío, porque está siempre cerca de noviembre, y les digo, ¿sabes qué? Me quedó chocolatito y pan, y el chocolate todo está caliente, déjame traerles. Salí del panteón, fui a la camioneta, surtí un montón de chocolate y pan. Tú solo. Sí. No, yo te digo, en ese aspecto digo, le tengo más miedo a los vivos que a los muertos. Claro, eso decía mi abuelita. Y bueno, entonces me llevo ya una charola con chocolate y pan y les digo, órale, aquí va chocolate y pan. Y empecé a entregarles a todos, otra vez, a todos los de la producción, al conductor y a los invitados que les volví a repetir porque ya les habíamos dado chocolate y pan. Y en ese momento empiezan todos los aparatitos. Dijimos, ¿qué onda? Y entonces, a ver, espérenme. Entonces todos dejaron su chocolate y su pan y empezaron a revisar. Y a la hora que empiezan a revisar las grabaciones, ¿sí? Y esto es, ahora sí que yo lo viví. Ahora sí que... Ponen la grabación, regresa, rebobina y se oye una niña, así, quiero pan. ¡Ay, no! Todos nos salimos, todos nos fuimos, nadie se quedó. Y al día siguiente yo llevé una ofrenda, llevé como 10 panes y llevé naranjas y cosas y las puse donde yo había escuchado la voz. Sí, no, cómo, cuándo, a mí me pasó. Esa historia yo la puedo hacer leyenda. Claro. Esa historia sucedió,
Pero a la hora que yo la platico, ya la gente, no, y es que también a una persona le estiró la camisa y luego el otro lo rasguñó y ya ahorita ya es una leyenda, ya de Saltillo, que se creó a partir de un suceso hace 5 años, 6 años. Pero también hay gente que va a empezar a sacar sus propias conclusiones y sus hipótesis. A decir, Claro. es que la niña la mataron ahí y tenía hambre, la dejaron, murió porque murió de hambre, yo qué sé. Y así se va creando una leyenda. Claro. Por ejemplo, tú puedes platicar con los sepultureros del Panteón San Esteban, que es el más antiguo de Saltillo, y hace... ¿Es donde está la rotonda? No, ese está en el Santiago, es el que está El que atrás, está atrás. así es. Por Felipe Berriozábal es la calle. Ajá. En ese panteón encontraron hace varios años, cuentan los sepultureros, te estoy hablando de hace más de 30 o 40 años, 2 ataúdes donde las personas se quisieron salir, o sea, murieron enterrados vivos. Y dicen, y te hablan y te explican, y dicen, estaban rasguñados y las uñas enterradas en la tapa, y dices tú, ay, caray. Entonces, a quien le gusta la historia, lo paranormal, los sucesos extraordinarios, dices, pues hago mi historia. Y aquí tengo mi historia para contar. Y entonces, las leyendas de sepultureros son muy especiales. Y son de Saltillo, son de nuestra ciudad, son de nuestro momento, ahorita, pero sucedieron hace 100 años. Wow. Es que me estás dejando realmente con la boca abierta. A mí me fascina mucho escuchar historias, porque aparte me las imagino. ¿Y yo qué haría en ese momento? Y yo que en ese momento, ahorita hoy mismo, quiero comprometerte a ti, quiero comprometer aquí al jefe que nos está escuchando y a todo el equipo de ADN, que nos vayamos todos a un tour de esos por el panteón a ver quién es el que aguanta. Yo no voy a aguantar. Yo me voy a salir corriendo, créeme. No, lo que voy ya hablando en serio, creo que esas cosas se deben de vivir una vez en la vida. Sí, fíjate, es una experiencia que realmente vale la pena que se haga. Y bueno, en todos los estados hay, y en muchos estados les permiten entrar y hacerlo. Aquí en Saltillo tenemos por ahí un inconveniente porque alguien que quiso hacer algo semejante se puso a hacer situaciones diferentes y finalmente ya nos prohibieron. Pero bueno, pero igual hacerlo individual y así colectivo de algo de esto sí se puede. Pero lo importante es la gente de nuestro Saltillo es muy, pero muy peculiar en ese sentido. O sea, les gusta esto. Sí conozco yo infinidad de personas que si tú dices, vamos, van. ¿Qué onda? Nos juntamos para ir al trenazo, Puente Moreno, donde están las tumbas y donde están las cruces y donde está la casa que sirvió de hospital. Órale. Y van. Y van. Y no son poquitos. Y les gusta que tú les vayas narrando, les vayas contando, los vayas introduciendo a lo que sería la historia y la leyenda. Pues somos chismosos. Claro, ¿no? claro. Muchos critican el chisme y dicen, es que hay gente chismosa. A ver, espérame, no. Siempre ha habido y siempre habrá. No, y esto es mundial. Pero nosotros nos hemos caracterizado por hacerlo. Pero lo padre también es que si tú analizas un poquito y te vas ahora sí que a la estadística, somos de las pocas ciudades que tienen mucha, pero mucha historia. Puedes ir a Nuevo León y no tienen las leyendas que tiene Saltillo. Háblese a Monterrey, por ejemplo, Apodaca, no sé, la que me digas, cualquier municipio. Aquí nosotros, de hecho, somos de los municipios en Coahuila que tienen más historias. Y podrán estar los de Musquis, decir, acá también hay historias, y en Monclova, y en Castaños, y en Candela, sí, pero Saltillo tiene demasiadas. ¿Por qué? Porque la gente de Saltillo hizo mucho para hacerlas. O sea, sí hay que hablar de que los abuelitos en su momento sirvieron para hacer el parteaguas para que tuviéramos muchas leyendas. Yo tengo, no sé, arriba de 2000 leyendas, que yo tengo así escritas. Y hay gente, porque hubo un momento en que nosotros como museo pedíamos que la gente que tuviera una historia nos las llevara, para poder incrementar. En un momento dije, el acervo. El acervo. No. Infinidad. Sí, claro, y que el emparedado de la casa de Jicotencal, el perro de los 2 ojos. Las escaleritas que están aquí, no sé dónde, en Ramos. Los duendes. Los duendes. Sí, claro. Para que algo sea una leyenda de Saltillo, obviamente tiene que haber pasado en Saltillo, quiero pensar, o me refiero a en la calle tal, en la casa no sé qué, para considerarse patrimonio de Saltillo, vamos a llamarlo así. Sí,
original. Ujú. Pero no, ya ahorita tú puedes decir, en esta casa sucedió y si 10 gentes lo dicen, ahí sucedió. Wow. Sí, así. O sea, ya ahorita cualquier historia, cualquier comentario, cualquier leyenda, tú la puedes apropiártela y decir, la empecé a contar, la empecé a platicar, la empezamos y ya se hace historia. Sí, te voy a decir algo, y esto para que todos nos escuchen y nos vean. ¿Has escuchado la leyenda del tamalero? No, el tamalero no. ¿No? Nunca has sabido del tamalero. A lo mejor con otro nombre, quién sabe, pero si me la cuentas. Por la calle de Hidalgo, Ujú, ya ves que está el Callejón Santo Rojo. ujú. Bueno, allí en el Callejón Santo Rojo, hablamos igual de un Saltillo antiguo, había un hombre que todos los días bajaba con 2 cubetas grandes, 2 ollas, y vendía tamales. Y era muy peculiar. Y su tonito de voz era todavía más peculiar. ¡Tamales! 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 ¡Tamales, tamales! ¡Tamales! Lo llamaban el tamalero de Saltillo. Un hombre que vendía tamales todos los días. Ya nada más daban las 6 de la tarde y venía bajando por la calle Hidalgo el tamalero de Saltillo. ¡Tamales! 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 Dicen que en una ocasión llegaron unas personas a Saltillo, entre ellos una familia. Papá, mamá, 2 hijos. Al niño más pequeño, bueno, toda la familia se fue al mercado. En el mercado al niño pequeño le compró un anillo, se lo pusieron en el dedo y se fueron a pasear. A las pocas horas, el niño había desaparecido. Lo empezaron a buscar, hablaron con las autoridades, todo Saltillo estaba vuelto loco porque era un turista que había desaparecido, nadie sabía nada. Ya para 6 de la tarde, ya todos con hambre, todos cansados, sentados ahí cerca de Catedral, venía bajando el tamalero, les ofrece tamales, el papá compra 3 docenas. El primer tamal lo probó el papá. Delicioso. El segundo tamal lo probó la mamá. No, El no, anillo. no. Entonces fueron a buscar al tamalero, ya nunca lo encontraron. Dicen que fueron cientos de personas las que desaparecieron en el Saltillo a manos del tamalero. Hay gente que no come tamales porque no vaya a ser que venga el dedo del tamalero de Saltillo. No, qué impresionante. No, no sabía esa historia, ¿eh? No sé. Y como esas, hay infinidad de historias. Claro. Qué impresionante que podamos conectar con el pasado de esa forma. Claro. Que ahora, yo quiero creer que es verdad porque satisface mi curiosidad, me entretuvo, es atractiva la historia y tiene un final que conecta con, digamos, el sufrimiento de alguien más, que, perdón, me deja con algún sentimiento ay, esa angustia o esa tristeza por la familia. O sea, las leyendas tienen los aspectos de una historia. Bueno, pero ahí va lo más importante. A ver. Esa la historia la escribí yo. Ah. Entonces, yo trabajaba en un periódico de la localidad. Era mi función hacerle historias y leyendas. Escribí esa historia en alguna ocasión. Ahorita hay muchas personas que dicen es mía, es mía, es mía. ¿No? Yo la tengo publicada y todo. Okay. Pero lo importante es que hay personas que dicen, yo la conozco, yo lo viví, yo supe, mi abuelita me dijo del tamalero. Dije, a ver, espérame. Claro, si ahorita tú te enfrentas a la realidad de nuestro país, el pozolero es real. Claro. ¿Sí? Hay una tamalera en la Ciudad de México, en esa, fue real. Sí. O sea, yo lo escribí hace 20 años o más, ¿sí? Para Saltillo, en un periódico local de aquí, de nuestra ciudad. No existía todavía el pozolero ni el otro porque todavía no les tocaba hacer su función, pero ya estaba escrita la historia. Ya estaba como leyenda. Entonces, y hay gente, ya hay escuelas, y hay concursos de leyendas, y ponen el tamalero. Por cierto, nunca me dan mi crédito, no me interesa. Pero digo yo, a ver, hay gente que te dice, es que una vez fue una viejita y me dijo, es que mi mamá me contaba del tamalero. Yo dije, ok, muy bien. No, pues está bien. Entonces, ¿qué sucede con eso? O sea, ese mito y leyenda, ¿de dónde viene? ¿Cómo se produce? Tú lo produces. Tú, persona ordinaria, puedes producir una leyenda que mañana va a ser una de las leyendas más importantes de la ciudad. Entonces puede ser al revés también. O sea,
la historia nace de un suceso y que se va creando, Claro. pero también podemos crear e inventar eso y se va creando una leyenda sobre la leyenda Sí, también. así es. Y luego ya te digo, no es el tamalero, y luego ya salió el pozolero, y luego ya salió el carnicero. Bueno, la leyenda del gigante Severo. Ahora sí que la famosa, ¿cómo se llamaba esta señora? La que mató, que la colgó. No me acuerdo. Pero esta sucedió en el callejoncito donde está la calle de la Matanza. Es General Cepeda, y no sé cómo se llama el callejoncito, pero es un callejón intermedio antes de dar vuelta por Praxedis de la Peña. Y se llama, ahí está su placa, la calle de la Matanza, porque ahí fue en su época, pues el rastro municipal, pero estamos hablando de los inicios de Saltillo. Ujú. Y una de las mejores carnicerías, su dueño era el señor Severo, que le llamaban el gigante porque estaba muy alto. Pero él se enamora de una mujer, cabello largo, hermosísima. Ese mismo día se casan, al día siguiente enamorados. El señor utilizaba unos cuchillos gigantes y se ponía a hacer sus transacciones. Y de repente la mujer ve, porque él no completaba de trabajadores, contrata al freidor, el freidor llega, Rosaura, se llama Rosaura Delgado, y dice Rosaura, bueno, te invito a pasar a la Alameda, y se lleva al freidor, y se da cuenta Severo, y enojado, celoso, va por ellos, el freidor huye, a Rosaura la toma el cabello largo, le hace una trenza y la cuelga de uno de los ganchos, donde pone la carne. Y ahí la deja durante muchos días, a pan y agua, hasta que muere, flaquita, delgadita. La avienta al arroyo de la Tórtola, que pasa un lado del General Cepeda, bueno, por la calle Guerrero, y entonces ahí le encuentran días después y se dan cuenta que es Rosaura Delgado por su cabello. A él ya nunca lo encontraron. Pero cuando es luna llena en Saltillo, dicen que por esas calles del centro histórico se oye un hombre pidiéndole perdón a su Rosaura. ¡Rosaura! ¡Perdóname, Rosaura! Si lo ven, si lo escuchan, corran. Es muy peligroso. Salté. No sé si eso está en cámara, pero salté. Qué impresionante que fíjate que te tengo aquí enfrente. Y aún así que hay luces, hay todo, pero estoy inmerso en lo que me estás contando. Claro. Y eso está muy padre. Oye, tengo unas historias, unos mitos y leyendas, y me gustaría que me las contaras muy brevemente, si se puede. Claro. Algunas conocidas, otras que yo no conocía, pero que me dio el tiempo de investigar, para que me digas más o menos. La Llorona del Ojo de Agua, como te decía, todo el mundo tiene una Llorona. Sí. Cuéntame un poquito. Mira, se habla de una mujer aquí en Saltillo, cerca del Ojo de Agua. Bueno, no tan cerca del Ojo de Agua. De hecho, está por la colonia, bajando Urdiñola, como unas, ¿cómo se llama esta calle, esta colonia? Agua Azul o Agua Nueva. Por ahí hay una colonia como a 10 cuadras, ¿no?, de donde está el Ojo de Agua. Y dicen que en las noches, en algunas ocasiones, se ha escuchado a una mujer llorando. Se habla de que es una mujer que a uno de sus hijos lo habían, en la época cristera, se lo habían llevado y lo habían asesinado. Y ella andaba buscando a su hijo. Y el llanto era por su hijo, que nunca lo encontró. Pero dicen también que cerca del Cerro del Pueblo hay otra Llorona, donde se inicia el arroyo del pueblo, que era el que surtía agua a todo Saltillo, que ahí también hay una Llorona y que salía de donde sale el ojito de agua, y que esa Llorona escandalizaba todo. De hecho, hubo muchas casas que en su momento se abandonaron porque decían que la Llorona por ahí andaba paseándose. Estamos hablando de los 1700 finales, y ahí están las casas, ya son derruidas, vacías, porque dicen que la Llorona ya anda. Y ya casi no hay agua, lógicamente es un pequeño origen de agua, un arroyitito, pero ahí es donde dicen que se aparece la Llorona. Y hablan de que esa es la Llorona original, que no es la de acá abajo. Entonces, en todo el mundo hay miles de Lloronas. Que la registren para saber cuál es. Sí, de veras. Oye, el hombre pájaro. El hombre pájaro, fíjate que esa historia, esa sucedió muy cerca de donde está el Parque Venustiano Carranza, que antes eran los Polvorines.
Y esa historia habla de un hombre que cuando estaba la época de la revolución quiso salvar a un pelotón y que lo asesinan y que él cae, pero decían que venía volando y que se fue volando. Pero no, realmente fue asesinado. Ok. El tesoro de la calle Juárez. Esa es una historia también muy A simpática, ver. porque es una casa que está por la calle de Juárez antes de llegar a... ¿Cuál es la que baja? Creo que es Bravo. Y dicen que en esa casa vivía papá, mamá, un niño de muchísimo dinero, el esposo se va de viaje, estamos hablando también de los inicios del Saltillo, y se queda la mamá y el niño solo. El papá, algo parecido al Callejón del Diablo, le dicen que está su esposa teniendo amoríos, se regresa del viaje que supuestamente manda y manda a uno de los mayordomos a que vigilen a la esposa, y el mayordomo en la noche cuidando a la esposa, llega el esposo, lo ve en sombras y dice, este es el amante, y lo asesina. Pero al ver que no es más que el mayordomo que había dejado, tiene que asesinar a la mamá y al niño. Y entonces dicen que ahí escondió el tesoro y ahí deja a los 3 cuerpos para que cuiden el tesoro. Ay, no. Un cambio completamente a lo que yo esperaba de la historia. Okay. El fantasma del Teatro García Carrillo. El fantasma, bueno, ese dicen que viene desde la historia de que se quemó el Teatro García Carrillo y que es una de las personas, era un tramoyista, que cuando se quemó el teatro se quedó atorado Ok. y falleció ahí, y entonces es el que anda ahí paseándose, cuidando el teatro. Pero esto es, pues cuando se quemó, Ajá. que hicieron esa famosa obra de teatro en contra de Dios y que por eso Dios dijo, aquí mero, me los echo a todos, Las explicaciones de nuevo. otra vez, y No. en ese momento, así es. Ya vamos a acabar nada más. No. La mujer de la reja. Esa Te no puedo me la contar. sé. En el antiguo barrio de San Esteban se habla de una joven que esperaba a su amado cada noche asomada por la reja de su ventana. Él partió a la guerra y nunca regresó. A pesar de su muerte, los vecinos afirman que por las noches aún puede verse su silueta esperando, con un vestido blanco y mirada triste, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Sí, la novia. La Yo lo novia. conocía como la novia del puente. Ándale, o sea, Sí, puede porque entonces... hay un pequeño puente Ok. de donde está la casa de la reja. Sí, sí, era una reja donde la veían, pero hay un puente y dicen que ahí siempre estuvo hasta que murió. Que lo van, inclusive hasta como la loca de San Blas, que... Exacto, o es sea, la misma parte. Nada más que ahí, en lugar de que fuera leyenda, le hicieron le canción. hicieron canción. Y muy bonita, por cierto. Sí. Yo digo que si hiciéramos eso, está más simpático, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro. El niño del Panteón de Santiago. Bueno, ahí son varios niños. Varios niños. Sí, pero hay uno que la tumba siempre para 2 de noviembre tiene un montón de dulces, montón de juguetes, y que dicen los sepultureros, regresamos con los sepultureros, que se oye en la noche que están moviendo los carritos y que la pelota se oye donde corre, y en la mañana está todo movido. Lo vuelven a acomodar y en la noche vuelven a desacomodarlo. Normalmente, el 2 de noviembre, eso es muy importante, eh, ¿cómo te diré? Tienen permiso, según ahora sí que las cuestiones paranormales, de que vengan los entes, vengan las esencias, vengan, no sé, quien esté en el mundo de los vivos y pueda estar con nosotros y nos acompañe. Y en ocasiones asustan, en ocasiones nomás te acompañan. Pero en esos días las cuestiones paranormales son bien fuertes. O sea, si yo decido ir a un panteón el 2 de noviembre, no voy a decir que es seguro, pero es más probable que entonces yo pueda encontrar algo así. Sí, claro, claro. Pero no necesitas ir un 2 de noviembre. Ok. O sea, ve cualquier día, el día de más calor y más bonito, y pasan cosas paranormales. O sea, las energías existen. Acuérdate Sí, claro. que todos somos energías Ujú. y que todos tenemos cuestiones positivas, negativas, que si las movemos de más, se mueven de más, y eso ocasiona movimientos que después tú puedes decir que son cuestiones paranormales. Pero son cuestiones científicas que tú las creas, y ahí también surgen los mitos y leyendas. ¿Y qué piensas entonces acerca de a la gente que dice, yo no creo en eso? Yo los invito a todas esas personas que dicen yo no creo nada, que realmente abran sus sentidos y que entiendan que es muy sencillo decir yo no creo hasta que me pase algo. Entonces, no esperes a que te pase algo malo para que creas. Mejor déjame ver, a ver qué pasa. Tengo la mente abierta. Sí, se disfruta más. Una historia que a mí me fascina mucho, que no es de Saltillo, pero
la voy a explicar un poquito para poder llegar a la pregunta que te quiero hacer. Sí. Es la historia de los niños héroes. Ok. Se habla que varios cadetes dieron su vida por defender al castillo de Chapultepec. Pero a mí lo que siempre se me ha hecho muy interesante y desde niño tuve esa curiosidad es por qué solamente 6. Bueno, decían, es que hay muchos, pero a ellos son a los que se les reconoce, bla, bla, bla. Tuve la oportunidad ya más adulto de ir al castillo y nada más están las fotos de los 6. Sí. Entonces yo dije, ¿cómo por qué le tomaban la foto nomás a los 6? Y entre todo eso. Ahora, mi pregunta es, una historia tiene que estar documentada, me refiero que alguien la oficialice y dice, sí pasó para poder ser verdad, o se convierte simplemente en un mito y una leyenda, porque la historia de los niños héroes, hasta donde tengo entendido, es oficial, es verdadera, existieron, son ellos 6, pero existen muchas anomalías, muchas, digamos, hoyitos por ahí, que por qué ellos 6, que si realmente se aventó con la bandera, que porque hasta una placa está en el castillo de Chapultepec. Sí, y están sus 6 esculturas. También. Exactamente. Entonces, si yo tengo una historia y esa historia resulta ser verdad, o sea, que alguien la aprueba, vamos a llamarlo así, porque fue verdad, entonces ya no se convierte en un mito, una leyenda. ¿O a qué me refiero? O sea, ¿cómo podemos nosotros considerarla un mito, una leyenda? Mira, primero lo de los niños héroes. La historia habla de los 6 más jóvenes. Ok. Por eso se habla de 6 niños héroes. Pero no, eran aproximadamente 45 personas las que estaban en el momento. Está todo documentado, donde hasta un capitán primero, no sé qué andaba ahí, que fue el que los organizó, bla, bla, bla. Pero los 6 más jóvenes es a los que se les habla de la historia. Ok. Además, la historia la cuenta quien ganó. Claro. No quien perdió. Claro. Entonces aquí tú vas a decir, bueno, pues es que México tenía que quedar bien en su momento, con su lucha contra Estados Unidos, bla, 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 y entonces por eso son los niños héroes. Pero además de eso, ellos en su momento se convirtieron en un mito, no en una leyenda, pero sí en un mito. La gente decía, los niños héroes. Y te lo enseñan en la escuela, al grado de que dices tú, bueno, pues sí, o sea, me lo está diciendo un profesor, pues tiene razón de ser. Y luego si ese profesor es algo parecido a mí y te lo cuenta bien padre, pues tú te quedas así impactado y dices tú, yo voy a creer siempre en los niños héroes, porque así son. Y hasta sirven de motivación. O sea, hay niños que dicen, patriotismo yo voy a ser como los niños héroes, yo voy a ser como Juan Escutia y me voy a lanzar con la bandera. Sí, pero, o sea, tú lo piensas y dices tú, qué padre defender a la patria, sí. O sea, eso sí es. Pero, efectivamente, no todo es mito, no todo es leyenda, pero si alguien documenta algo que sucedió, en ese momento ya lo puedes tú considerar como un mito. Ok. Siempre. Que existen registros y todo eso. Así es. Sí, mira, por ejemplo, hay una foto que yo la tengo en el museo. ¿Dónde? ¿Quién sabe? Pero algún día me la entregaron en facsímil. La de cuando era el Casino de Saltillo, a un lado, donde estaba un bar muy importante, ahí cerca de la Plaza de Armas, y está ahora sí que la vinatería puesta, está la gente, los comensales, y hay un niño sentado fantasma arriba. Esa foto es mundial. Y la han estudiado ¿La podemos encontrar por internet? Sí, debe de ser. Sí. Para que aparezca aquí ahorita en el video. Sí, debe de ser. Entonces, y si no, yo la busco. Pero, y le llaman el niño de la cantina, del bar, no me acuerdo cómo se le llamaba. Pero, o sea, está documentado. Y entonces el niño, ya dijeron que es el niño de las canicas, ya dijeron que es el niño que murió ahogado, que le dio tifoidea, que etcétera, etcétera. Entonces, ya se hizo parte de una leyenda de nuestro Saltillo. Y esto fue mucho antes de que quemaran el casino. Acuérdate cuando llega la revolución y lo quema Francisco Villa y su gente, etcétera, etcétera. O sea, hay fotos, hay vivencias, está documentado. Y entonces dices tú, entonces existe ese fantasma. Ese niño está ahí. O sea, sí está. Pues posiblemente esté. Bueno, ahorita es el área del Icocul, por cierto. Bueno, ¿cómo le llaman ahí esa área? No, ya no es el Icocul, ¿cómo se llama? Es algo de artes o de visuales. No sé ¿La Escuela de Artes Plásticas? No. No. Pero no, en la esquina, donde antes era el Icocul, que es la esquina de... ¿Dónde estaba una cafetería? Ándale, ahí, ese es el edificio. Sí. Ahí. Y sí tiene fachada o sea, como de... Sí lo podemos creer. Sí. Ahora, es muy impresionante el hecho de que... No sé cómo aterrizar la idea. El hecho de que estemos caminando, creo que ya lo había hablado con alguien,
que estemos caminando por las calles que tienen tanta historia y no sepamos de esa historia. Sí. El hecho de caminar por la catedral y que ignoremos la catedral. El hecho de caminar por el Ojo de Agua y que no sepamos que ahí fue la fundación de Saltillo. El hecho de que vayamos por, no sé, la iglesia de Landín, que yo vivo por allá, y que tanta historia, que esa iglesia ya fue remodelada y hay fotos de ella ya, digamos, cayéndose y está en blanco y negro y está toda fea, digamos, me refiero a la foto. O sea, es muy antigua. Sí, sí. Y ya es muy antigua la iglesia en ese momento. O sea, el hecho de que como sociedad también ignoremos un poco de qué es lo que sucedió, que por aquí es la entrada, no sé qué, que aquí sucedió esto. Creo que es parte también de nuestra ignorancia, lo digo con todo respeto, hacia la historia de una ciudad que muchos decimos es un rancho. A ver, sí, ok, bueno, si tú lo piensas, pero tiene tanta historia. Si nos diéramos el tiempo de, porque inclusive hasta los turistas son quienes están más interesados Claro. en... Si ahorita tú vas en la calle y le preguntas a una persona cuál es el estilo de escultura que tiene la catedral, no, pues no. No saben. Así es. Y si te vas a... ¿por qué la catedral está dividida en dos, por ejemplo? Sí, las dos naves. Ese tipo de preguntas que nosotros como saltillenses debemos de conocer, esa información para poder apreciar un poquito más la ciudad y su historia. El centro está lleno, y creo que yo me siento muy privilegiado de poder trabajar aquí porque salgo y estoy rodeado de historia. Sí. Yo he visto totalmente plaquitas que las pusieron hace mucho. Aquí vivió don no sé quién, y digo, ¿y ese señor quién es? ¿Por qué no le tomo una foto y voy y lo investigo? Nomás lo leo y se acabó. Ah, pero vamos a Guanajuato. Ay, es que aquí el Callejón del Beso y qué fue y qué pasó. O sea, ese malinchismo también dentro de México existe en demeritar un poquito la historia que tenemos como ciudad, como comunidad, claro. Pero no nos lleven a otra ciudad porque ahí somos los conocedores, investigamos y todo eso. Te voy a decir qué sucede. Gran parte de eso es también el interés de las autoridades por esto. ¿Por qué razón? Bien lo dices. Tú llegas a Guanajuato y los niños se te acercan a tu automóvil y te ofrecen historias, leyendas, hasta el hotel donde te puedes ir a quedar. Los niños son los cuentaleyendas en Guanajuato. Okay. Aquí yo hice una propuesta hace mucho tiempo y yo le decía, déjame preparar. A mí me encanta esto. Yo soy profe además, de profesión. Entonces yo sé cómo hacer todo esto. Dije, vamos haciendo lo mismo, porque Saltillo necesita eso. ¿Sabes qué? Nada más camina, nada más catedral, ¿sí? La leyenda de la campana castigada, por eso está en el piso. ¿Cómo? Ah, no se había caído, ¿no la van a subir o cómo? Yo también pensaba que se había caído. Bueno, tiene su historia y es una leyenda fabulosa. O sea, está castigada porque mató a alguien cuando se cayó. Castigada. ¿Sí? Y así le llaman la leyenda de la campana castigada. Pero, te digo, hay infinidad de cosas que platicar y de historias que decir, pero si las autoridades no te dan ese motivo, háblese a la sociedad, de decir, como bien dices, oye, una placa, aquí sucedió esto, la gente lo va a leer, la gente lo va a asimilar, la gente lo va a pensar, en ese momento no, pero 3, 4 veces que pase, si vuelve a salir lo mismo, te va a interesar saber qué sucedió ahí. Y estás despertando el interés. Y estás creando una cultura o una sociedad con una cultura de mitos y leyendas diferentes. Pero tenemos que empezar a hacerlo. Nosotros como museo, cada que yo doy las callejoneadas, porque esa es mi chamba, yo me convierto en un ropavejero, soy Don Jesús. Cuando la gente quiere ir a ver, ya saben, invitados. Don Jesús, que es un ropavejero ya muy viejito y que trae 2 ratas grandes, te va a contar qué sucedió en cada calle y en cada parte de Saltillo, pero son 3 calles. Y en 3 calles me tardo 1 hora y media contando historias y leyendas de 3 calles. Y cambio la ruta cada que se me ocurre y que me pongo a investigar, y ahora nos vamos para este lado, y ahora para aquel lado, y ahora para aquel lado, y entonces hay mucho que decir y mucho que platicar de las leyendas y las historias y los mitos, pero la gente queda fascinada, y la gente sí se va, y luego me mandan mensajes, oye, ya consulté y fíjate que sí, no hombre, ¿qué crees? Y que pasó esto y que el otro. Y le digo, ya desperté, ya sembré. Y entonces esa es la función,
que deben de hacer las autoridades para que verdaderamente Saltillo pueda despuntar en ese sentido. Porque yo te aseguro, insisto, que si tú pones una placa o un cartel, pero que no te lo quiten, porque ahorita los vándalos también andan bien felices, Claro. y que diga, o a una altura donde no lo puedan volárselo tan fácil, y que digan, aquí pasó esto, la gente se queda y lo lee. Sí. La gente se queda y lo lee. Y eso pasó en Guanajuato. O sea, el origen de por qué Guanajuato es tan próspero en leyendas, en estudiantinas y todo, es porque ellos lo hicieron así. Saltillo nunca lo ha hecho. Entonces, si Saltillo Hay no que lo hace, cambiar eso. y hay mucha tarea para todos. Y mira, y a también, la gente que le gusta, pues es hacerlo. También te digo una cosa, yo me incluyo en esto. Por ejemplo, yo no he ido al Museo de la Catrina. Eso es, te di en el corazón. No, vámonos. Te di en el corazón. Nos vemos la próxima vez, gracias. Va. No, espérame. Pero ahí va, voy a ir a lo que voy. Bueno. Es un poco ay, es que Saltillo. Sí. Ay, es que mejor me voy a Monterrey a ver Santa Lucía. Bueno, ¿sabías que Saltillo es la ciudad de los museos? No sabía. Por el número de habitantes y el número de museos, Okay. Saltillo es la ciudad que tiene más museos para su población. Per cápita, vamos a llamarlo así. Así es, somos 1 millón y tanto, son más de 30 museos en Saltillo. Pues ponle reggaetón para que la gente vaya. Claro. Porque... Sí. Ahora, me encantó que nuestro alcalde quiera hacer una propuesta para ese rescate. Y dije, es que ahí está. Uh-huh. O sea, es nada más cuestión de motivar a la gente que vaya, y la gente va a ir y los va a conocer. Y conocer nuestra historia. Como dice el dicho, quien no conoce su historia está destinada a repetirla. Claro. Y hay que conocerla. Nosotros en el Museo de la Muñeca, cuando tengas oportunidad de ir, tenemos una colección de 8 muñecas. Ay, no quiero. Que pertenecieron a 8 niñas que murieron en la cámara de gas en la Segunda Guerra Mundial. O sea, las muñecas sí son así de cosas así o sea, como la de Pedrito Fernández, la película. O sea, no me refiero de en sí así. Paranormales. Pero sí son muñecas que tienen una historia. El Museo de las Muñecas son 7,000 muñecas. Ya es la historia de México a través de la muñequería. Es una línea del tiempo, incluyendo muñecas de la Segunda Guerra Mundial. Las muñecas exorcizadas están en el Museo de las Pesadillas. Ahí son más de 18 muñecas. Esas sí fueron exorcizadas, así estuvieron poseídas. Sí, se hizo magia con esas muñecas. Nada más con las del Museo de las Pesadillas. El de las muñecas, no. O sea, tú eres el Edward Warren mexicano. Algo así. Miren, nada más, no, que ya, ahí les encargo. Mira, yo voy a hacer compromiso, obviamente, de ir, pero te digo, entramos todavía en lo mismo. Es que... Sí. Ay, pero oye, ¿y si vamos al museo que está aquí en Monterrey, que tiene una exhibición de no sé qué? ¡Ah, vamos! Sí. ¿Y el de aquí? ¿Qué onda? ¿Cuándo? Sí. Pero bueno, voy a hacer el compromiso, vas a ver. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de los museos, Claro. Al terminar la entrevista. Nada más me gustaría hacerte 3 preguntas y esa es una pequeña dinámica. Muy bien. Te voy a decir 3 adjetivos y tú me vas a decir qué historia. Okay. De tú cuál consideras. Dime cuál es la historia más terrorífica que tú de las que conoces, cuál mito, perdón, o cuál leyenda es la más terrorífica para ti. El Mónico Martínez. Al que me mencionaste hace rato. Sí. ¿Me puedes dar una breve explicación? Sí, era un hombre que trabajó en uno de los primeros hoteles que tuvo Saltillo. Era un botón, ayudaba a la gente, le solucionaba la vida. De repente un día llega muy asustado a su trabajo, habla de que las brujas lo están asediando, de que las lechuzas, y dice el dueño del hotel, dice, no te preocupes, te voy a poner a 2 gendarmes para que te cuiden. Él vive en la calle de General Cepeda, pasando Praxedis de la Peña. Okay. Entonces, mencionas mucho esa calle. ¿Mandé? Mencionas mucho esa calle. Es una de las que tiene más historias y leyendas. General y no sé Cepeda. Ni dónde está. Bueno. Fue la que acaban de arreglar. Donde se cayó el obispo. Esa es la calle. Bueno. Entonces, él vuelve a asustarse, llegaba siempre asustado, las brujas, las lechuzas. Era un hombre que de tanta fe se ponía cruces, se ponía ajos, se ponía 1000 cosas. Bueno, asustado, no tanto fe. Sí, él creía que con eso, y de pronto sigue teniendo pesadillas, lucidez no es tanta, y dice el dueño del hotel otra vez, ¿sabes qué? Te va a mandar a 2 policías, ya le hablé a tu hermano y se va a quedar a dormir contigo. Ese día, en la noche, estando los policías en la puerta, su hermano durmiendo con él, al día siguiente amanece muerto en la alberca de Altamira, que está atrás de su casa. Pero la casa donde supuestamente, no se comprobó nada. Las brujas lo bajaron, lo sacaron, está en segundo piso muy alto, no sé, 4 o 5 metros.
¿Cómo lo bajaron? ¿Cómo lo llevaron a la alberca? ¿Cómo lo ahogaron? No se Murió sabe. ahogado. Y dice que las brujas se lo llevaron. Esa es la historia del Mónico. Ay, no, me estás dejando cada vez más con la piel chinita, ya ni te quiero preguntar las demás, pero bueno, ahí va. La más increíble, o que tú digas, esto no pudo haber pasado, que consideras que tiene más mentira que verdad. Más mentira que verdad, pues yo pensaría en la de la leyenda de la monja engusanada. La que me contaste. Sí, pues yo digo, a ver. ¿Cómo? Oye, y para terminar, esta última, la que tu favorita, la que tú consideras, bueno, a lo mejor no sé si es la más terrorífica, pero ¿cuál es tu favorita, o la que más te gusta contar, o con la cual la gente tiene más reacción? Con la del borrachito. Ay, espérame, no me vayas a echar a mí de cabeza. No, de verdad, que no salga. A ver. Era, de hecho es muy cerca del Museo de la Catrina. Ok. Un hombre que todos los días llegaba tomadísimo a su casa. Ya un hombre de edad, es una reja blanca muy grande. Un día llega, se queda dormido afuera de la casa. Por fortuna pasa un buen samaritano, lo ve y le dice, no se apure, señor. Si quiere yo toco por usted. El borrachito dormido afuera de su casa. Y entonces el joven empieza a tocar. El joven se empieza a desesperar. ¿Sabe qué, señor? La verdad, mi novia me está esperando. Déjeme ir, ya me voy. Voy a tocar más fuerte. Y toca por última vez todavía más fuerte. La puerta se empieza a abrir sola, lentamente. Se trata de asomar para ver qué había adentro. ¡Ay! Nadie supo lo que vio. Le dio un infarto y cayó muerto. Más de 10 personas al querer entrar han muerto en el intento. Está aquí por la calle de Allende. Vayan, conózcanla. No, espérame. Traten de entrar. O sea, al momento de querer entrar se mueren. Sí, les da un infarto. ¿Qué ven? ¿Qué hay? ¿Qué sucede? No sabemos. ¿Cómo no vas a ver qué hay dentro de la Pues de la puedes casa? ir, No, te invito. no, te digo ahorita cuál no. es la casa y A la vuelta no, a la en vuelta. noche. Por eso no voy tampoco acá. Oye, por eso no voy cerca del museo. no, por eso. Oye, qué sustos tan agradables nos has dado, y te lo digo en serio, porque es parte de. Claro. Es parte de la experiencia. Es un programa de mitos y leyendas. Tiene Sí, que claro, haber sustos. Claro, y te lo agradezco. Cuéntame un poquito acerca de los museos, los que manejas, de los cuales has construido, y qué características, o para que la gente sepa y que pueda ir. Sí, bueno, es mi familia. La profesora Cintia Fuentes, mi esposa, mis hijos, Valeria, Eric, Sofía. Somos una familia que nos gustó desde siempre la cuestión de los museos. Es el Museo de la Catrina, 10 áreas de exhibición, son Catrinas, hay una momia, doña Petra Escamilla, de las de San Antonio de las Alazanas. Tenemos la explicación del creador, que fue don José Guadalupe Posada. En el Museo de la Muñeca son 10 áreas de exhibición, son más de 7,000 muñecas, que ahí es la historia de México a través de la muñequería. Es una línea del tiempo, eso está hermoso, incluyendo las muñecas de la Segunda Guerra Mundial originales. En el Museo de las Brujas, 10 áreas de exhibición, y vas a conocer la historia de las brujas, la brujería, la Inquisición, dónde duerme una bruja, cómo descansa, el culto, etc. Y en una vecindad antigua, dentro del Museo de las Brujas, está el Museo de las Pesadillas. Todo lo que te origina, te ocasiona, tus sueños, tus alucinaciones, está en ese museo. Ahí están las muñecas embrujadas. El de las exorcizadas que decías. Las exorcizadas. Igual y me puedes decir la ubicación de cada uno para que puedan acudir. Museo de la Catrina, Allende Sur 720. Aquí bien cerquita. Así es, parte alta, el Museo de la Muñeca. Y a 13 casas, Allende Sur 548. Claro. ¿Fue intencional o no? No, pero sucedió. Pero me encanta cómo lo utilizas. Y a 13 casas. Claro. Está el Museo de las Brujas y el Museo de las Pesadillas. O sea, estamos creando el corredor de los museos. De 10 a 6 de la tarde, temporada baja es de miércoles a domingo. En vacaciones, días de descansos, se abren los museos todos los días. Y pues es de 10 a 6 el horario diurno. Pero tenemos aproximadamente 10 actividades de turismo nocturno, turismo de terror, callejoneadas, noches de leyenda, juegos de escape, escape room, que es la novedad. Tenemos casa del terror, tenemos pijamadas, se quedan a dormir, tenemos cine al aire libre con cena, etcétera. Oye, ¿dónde te pueden encontrar para que puedan, si algo les interesó, que puedan acudir?
Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Museo de la Catrina, Museo de la Muñeca, Museo de las Brujas, de las Pesadillas. Ahí está. Ahí lo pueden encontrar para que vayan. De ahí se redirecciona. Yo te prometo que todas las experiencias que me acabas de contar, antes de que termine el año, las voy a visitar. Vas a ver, y voy a documentar, vas a ver también. Ya lo están escuchando. Aquí se los. Si no, voy a la casa esa del que no se puede abrir, del borrachito. Ahí, ¿cómo voy a ir? A lo mejor yo voy a ser el borrachito. ¿Quién sabe? Pero bueno. Muchas muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por darnos tu tiempo y por darnos esas historias, o sea, por compartirlas con nosotros, claro. por emocionarnos, pero también intrigarnos. Porque yo aquí, si yo salí, yo no salí asustado, yo salí intrigado porque quiero conocer más de todo lo que me acabas de contar. Y espero en algún punto volver a entrevistarte y hacer una segunda parte también de todo esto. Y se los voy a dejar de tarea. A ver. Estamos en un área donde Saltillo tuvo más de 9 panteones. Ajá. Ah, yo pensé que aquí la estación, porque dicen que se aparece una Sí, niña. Así es, eso voy. No. Sí hay una historia aquí. No se las voy a platicar. Se las dejo de tarea. Oye, es que yo llego a las 6 de la mañana, aquí está todo oscuro, no me hagas eso. Bien divertido. ¡Ay, no! Ya me voy antes de que me empiece a contar más. Muchas gracias, en serio, de verdad. Fue un honor tenerte aquí y tener, obviamente, las historias que nos contaste. Y para que vayan, por favor, para que busquen en sus cuentas estos lugares tan magníficos que voy a tener la oportunidad de ir, vas a ver. Y sí voy a ir y te voy a mandar mensajito. Decir, mira, aquí estoy. En podcast soy el señor de las leyendas. Ahí me pueden buscar y escuchar las leyendas. O busquen a Radio Catrina, que es nuestra estación de radio digital. Y ahí hay historias, leyendas, radionovelas a la antigua, radioteatro, programas en vivo. Ahí estamos contando leyendas. Venga. Muy bien. Señora, pues bueno, este fue otro episodio más de Yo Solo Sé Que No Sé Nada, para que usted quede intrigado con estas historias. Y si va a andar de borrachito, pues ya sabe, para que usted se prevenga y no lo agarren despistado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Los espero en un próximo episodio de Yo Solo Sé Que No Sé Nada. Yo soy Mike Castañeda. Nos vemos hasta entonces.